Bueno, voy con el tercer video sobre el tema ciencia, tecnología y sociedad. Como le decía, estábamos trabajando la noción de comunidad científica, la noción de paradigma. Yo le decía formas de toma de decisiones, formas de maneras de actuar, valores e intereses. Y en los valores e intereses aparecen emergentes. Por ejemplo, como le decía, la mayor parte de la ciencia está articulada con el sector privado. Hay lugares donde la ciencia es estatal o mixta, como el caso de China, pero bueno, el caso de China es medio complejo, digamos, porque si bien lo privado es privado desde el punto de vista capitalista, pero es un Estado, digamos, con mucha presencia, un Estado comunista, entonces hay como una relación rara, digamos, entre, entre ciencia y tecnología, digamos, ahí como que aparece una relación distinta, digamos, que habría que pensar, inclusive específicamente para el caso chino, pero que ha ido ganando mucho peso en relación a la investigación y a la inversión en tecnología y sociedad, en tecnología y desarrollo en los últimos años, pero básicamente supóngase que un 60% lo agarra Europa, un 30% China, por ahí en términos de países ha crecido mucho y ha llegado a estar por detrás de Estados Unidos, 60% me refiero a Estados Unidos y Europa, y en países de Estados Unidos y después le sigue China, ¿no? Eh, pero bueno, hay relaciones entre las corporaciones, la búsqueda del beneficio, o sea, por más que sean corporaciones, que sean estatales, digamos, algunas en China, busquen beneficio. Si ustedes rastrean, digamos, toda la discusión acerca de cómo, de cuáles son las vacunas que se están haciendo para el coronavirus, van a ver que la mayoría son conglomerados públicos privados, o sea, donde intervienen, perdón, conglomerados donde intervienen universidades y corporaciones farmacéuticas. Ahí aparece otro problema, que es el problema de la relación con las empresas, ¿no? El desarrollo de la tecnología. Fíjense, ahí hay toda una serie de cuestiones muy interesantes para pensar, ¿no? Sobre el problema de la ética, sobre el problema de las implicancias que eso tiene, bueno, todo eso. Entonces, la ciencia es una actividad social porque tiene una estructura comunitaria y es una actividad social porque no se produce al margen de la sociedad. Esto en ningún momento fue así, pero bueno, durante la época de la institucionalización de la ciencia moderna, o sea, sobre todo estoy pensando en los siglos, eh, en el siglo XIX, anterior a esa institucionalización, en lo que se llama la etapa amateur de la ciencia, siglo XVIII, XVII, la ciencia se desarrolló casi como una actividad casi privada, así como se fue desarrollando una esfera pública burguesa, digamos, que era paralela y, si se quiere, eh, era una actividad paraestatal en el sentido del Estado monárquico, recién a fines del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII que se empezaron digamos, a legalizar las comunidades científicas. Durante los siglos XVI y XVII, o sea, cuando empieza la revolución científica, años 1500, 1600, 1700, buena parte de 1700, la actividad científica se desarrolló como una actividad enteramente privada. Es decir, y no casualmente la actividad surge, por ejemplo, la actividad científica surge en Florencia, que era una ciudad-estado, digamos, no una monarquía absoluta. En Italia surge vinculada a la ciudad-estado. Surge, digamos, vinculada a la ciencia moderna, a las actividades del desarrollo capitalista burgués en los intersticios de la sociedad feudal, que se relaciona con la antigua concepción de ciencia, entendida como sabiduría, que venía de la edad griega y que había quedado más heredada, si se quiere, por los monasterios, el catolicismo, etcétera, el cristianismo, etcétera. Entonces, fíjense que ahí hay todo un entramado que nosotros no vamos a trabajar, porque no es lo contenido de la materia, la historia de la ciencia, que se puede pensar. Entonces, repito, la ciencia es una actividad social porque tiene una estructura comunitaria, y la ciencia es una actividad social porque no se produce al margen de la sociedad, ¿correcto? Entonces, esto trae un problema aparejado, que es que la creciente complejidad de la ciencia y su impacto versus, como yo le planteé, la democracia en la toma de decisiones. Es decir, hay un impacto masivo de la ciencia en la vida de las personas, ¿no? Masivo y directo, digamos, ¿no? Todo lo que a nosotros nos rodea está mediado o tiene conocimiento científico, sea porque está hecho sobre bases, digamos, de técnicas que tienen conocimiento científico, o son tecnologías, digamos, que a su vez
son la aplicación tecnológica de teoría científica, pero también al mismo tiempo son prácticas técnicas, como dijimos, como definimos en otro video, son técnicas desarrolladas bajo el criterio del método científico, pero al mismo tiempo están vinculadas al mercado capitalista. Entonces ahí hay un entramado muy complejo que hay que pensarlo, que me parece muy relevante que socialmente pensemos cómo hacemos esto. ¿Cuál es el impacto, digamos, ¿no? de una tecnología, por ejemplo, como la fruticultura? ¿Cuál es el impacto de una tecnología como, porque no es que se desarrolla fruticultura como en el siglo IV a.C., sino que se desarrolla una fruticultura que está vinculada, por ejemplo, a la cosecha, por ejemplo, a los agroquímicos, etcétera. Bueno, ¿cuál es el impacto de los agroquímicos, la modificación del suelo, la modificación de los cursos de agua, el drenaje, el riego, bueno, las migraciones que se producen? O sea, fíjense que hay toda una serie de cuestiones asociadas a la agricultura, que es una agricultura científica, ¿no? Que usa satélites, que utiliza climatología, es decir, un conjunto de cuestiones para esto, digamos. Entonces ahí hay una... Y después, y al mismo tiempo, por un lado, eso es privado, o sea, por ejemplo, los agroquímicos se desarrollan de manera privada y son decisiones privadas las que deciden cuánto agroquímico, digamos, o sea, si se agarra una zona y se fumiga una zona o no se fumiga, pero el impacto de esa industria que está vinculada a una tecnología es un impacto social. Entonces hay una disparidad entre los mecanismos de toma de decisiones, por un lado, y la posibilidades ciertas de articulación, digamos, de un debate público acerca del impacto de esas decisiones. Entonces, fíjense, ahí hay es muy interesante. Lo mismo pasa con un montón de otras cosas. Por ejemplo, esto sería muy interesante charlarlo con la gente de tecnología de los alimentos, que yo ya lo planteé la otra vez. Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene? Como yo les decía, salió un informe de la ONU, creo que se les conté, que plantea que hay un problema, digamos que el 80% de la enfermedad de infección, búsquenlo si quieren el informe, el 80% de las enfermedades infecciosas tienen vectores zoonóticos, es decir, son de origen animal y, y, eh, y esos vectores zoonóticos están vinculados a la industria agropecuaria y al consumo de proteínas de origen animal, sea pescado, sea cualquier, digamos, pescado, carne, lo que sea, proteínas de origen animal. Entonces, fíjense cómo la industria alimenticia tiene muchas relaciones ahora se comprueban con cuestiones de la salud, no ya en el sentido general, digamos, de la ecología o de la forma que nosotros lo consumimos, que también es muy relevante, sino también ya directamente con relación a los virus. Que en el caso que del virus del coronavirus que saltó, digamos, todo indica que saltó, digamos, de fauna silvestre a los seres humanos. Entonces, o el H1N1, que creo que si no me equivoco era la porcina, la gripe porcina. Bueno, entonces, fíjense que hay toda una serie de cuestiones que están dando vuelta acerca de estas relaciones entre ciencia y sociedad. Y después a partir de ahí se desarrolla la industria farmacéutica, cómo la industria farmacéutica compite en los países para a ver quién accede a la vacuna. Bueno, yo después les voy a buscar algunos artículos acerca de esto, que ya algunos les he mandado, pero bueno, vamos a buscar algunos artículos más para que ustedes vayan siguiendo de cuáles son esas relaciones entre ciencia y sociedad. Bien. Bueno, aquí te lo voy a hacer más corto, voy a cortar acá. Así después empiezo ya directamente con la idea del conocimiento como una tecnología de poder.